¿Qué hace que los hombres arriesguen sus vidas por una sola mujer? Chantal Maudit conquistó el K2, pero nunca el Everest. Fue llamada la mejor alpinista de su tiempo y al mismo tiempo la viuda negra. Salvada, adorada, maldecida y fallecida en circunstancias misteriosas. Una historia que comenzó en los Alpes. Chantal Maudit nació en Francia, en la región de las estribaciones de los Alpes. Desde la infancia estuvo rodeada de deportes de invierno. Era su entorno natural. De esquiar, la joven pasó rápidamente a la escalada, obtuvo el certificado de guía de montaña y pronto comenzó a conquistar las rutas de alpinismo más difíciles de Francia. A los 22 años participó en una competición de escalada en hielo a la que acudieron los atletas más fuertes de toda Europa. Chantal era la única mujer entre los participantes y ocupó el tercer lugar entre 21 atletas. La llamativa joven atrajo inmediatamente la atención. La prometedora atleta fue admitida en la Asociación Nacional de Alpinismo Francesa, donde instantáneamente se convirtió en una estrella en ascenso. Chantal Maudit irrumpió literalmente en el mundo del alpinismo como un huracán. Luego, los Andes, donde realizó su primera ascensión a una altura superior a los 5.000 metros. No solo ascendió a 3 6000, incluido el Jurán de 6.768 metros de altura, sino que también descendió desde ahí en parapente. Según los recuerdos de Jennifer Jordan, Chantal aterrizó en parapente justo al lado de su grupo, y causó tal impresión que uno de los alpinistas la invitó de inmediato a una expedición al Everest. En 1991, ella fue. Esa vez no logró conquistar la cima, pero Chantal decidió firmemente. A partir de ese momento, solo ascendería 8000. La joven tenía ambiciones, y ambiciones enormes. Para sus ascensos, iba sin botellas de oxígeno y con el mínimo equipo, el llamado estilo alpino. Hay que admitir que soportaba muy bien las grandes alturas. Esto es lo que ella misma escribió. Ascender al Everest, el techo del mundo, es el sueño de la infancia de cualquier alpinista. Mi sueño es hacerlo sin oxígeno, sin ayuda externa, como un ciclista que va sin motor. Estar a 8 metros sin apoyo de oxígeno es una oportunidad para redescubrir los propios sentidos en estos lugares mágicos del Himalaya. Uno experimenta una armonía inusual con la tierra y sus horizontes internos se expanden. En esos años, el alpinismo seguía siendo predominantemente un asunto de hombres. Sí, había alpinistas fuertes como Wanda Rutkiewicz y otras, pero eran una minoría. Y por supuesto, la atractiva francesa gozaba de una popularidad increíble en los campamentos base. Más tarde, muchos la acusarían de usar su feminidad y atractivo sexual para manipular a los alpinistas. Al parecer, Chantal obtenía cierto placer del hecho de que los hombres compitieran por su atención. Según sus amigos, a menudo los provocaba deliberadamente. Algunas biografías también mencionan que esta mujer tenía costumbres muy liberales. Por ejemplo, durante el segundo intento de conquistar el Everest en 1992, la presencia de Chantal provocó un conflicto abierto entre los alpinistas. Llegó al punto en que, en la lucha por su afecto, los hombres se desafiaban a duelo, llegando a peleas y lanzamiento de piedras. Pero por un tiempo, su atención fue completamente capturada por el alpinista estadounidense Thor Kaiser, quien estaba locamente enamorado de Chantal. Comenzaron a salir e incluso planearon un ascenso conjunto a la Aconcagua en Argentina. Esta ascensión costaba bastante dinero y para ganar para el viaje, Chantal guió grupos turísticos varias veces por las rutas. Pero cuando se acercó el momento de la expedición, le dijo a Thor que no tenía dinero para el billete. El alpinista, que deseaba desesperadamente verla, consiguió un trabajo adicional: repartía pizzas para pagar los billetes de Chantal. Unos meses después, se pusieron en camino. Pero durante esta ruta, Chantal de repente se enfrió con Thor, y su relación comenzó a desmoronarse a la vista de todos. Aunque seguían escalando juntos y habían intentado varias veces sin éxito asaltar la cima, Thor no entendía qué pasaba e intentaba por todos los medios recuperar el afecto de la francesa.
Esto es lo que Jennifer Jordan escribe al respecto. Si ascendemos hoy, todo estará bien, le dijo antes de otro intento de asalto. Thor no podía entender por qué la conquista de la cima cambiaría su actitud hacia él, pero ya no le importaba, solo quería recuperar su amor. Thor sintió, o llevaba a esa chica a la cima, o moriría. Ellos iban delante. Hacia las 11 de la noche, Thor estaba superando un tramo técnicamente difícil, ya no muy lejos de la cima. Era la 18ª hora de ascenso continuo, la lluvia los empapó hasta los huesos. Thor estaba más cansado que nunca. Sus hombros, brazos y piernas se sentían de plomo. Sin embargo, no pensaba en retroceder. Unos metros más, y estarían en la cima, y todo estaría bien. Ella lo había prometido. Ya de noche, se agarró a una prominencia bastante grande y comenzó a transferir su peso cuando sintió que la roca comenzaba a moverse. Thor se quedó inmóvil, pero era tarde. La roca se desprendió de la pared y cayó al abismo. Gritando una advertencia, rezó para que la roca no golpeara a Chantal. Pero la roca golpeó la cuerda y la cortó como un hilo. Thor fue arrancado de la pared al instante. De roca en roca pensaba, bueno, al menos todavía no estoy muerto. Después de 20 metros de caída, aterrizó en una repisa suficientemente ancha, vivo pero gravemente herido. El párpado casi se le arrancó de la cara, el brazo derecho estaba roto en varios lugares, pero sobrevivió. Otros equipos acudieron en su ayuda y lo bajaron al campamento base. Ahí terminó la ascensión de Thor, pero Chantal declaró que seguiría intentándolo. La invitaron a otro equipo para el asalto a la mañana siguiente. Simplemente, ya no te quiero, fue todo lo que le dijo a la mañana siguiente. El estadounidense regresó a casa, destrozado en todos los sentidos de la palabra. Está traumatizado física y mentalmente. Incluso empieza a ir a un psicólogo que le recomienda no volver a cruzarse con esa mujer. Pero tan pronto como Thor se entera de que Chantal se prepara para ascender el K2, inmediatamente busca un lugar en un equipo y se une a una expedición ruso-estadounidense. Su ruta al K2 pasaba por Pakistán. Como saben, es un país musulmán con reglas bastante estrictas. Sin embargo, Chantal no se apresuró a seguir las costumbres locales. Caminaba sola por los bazares, en pantalones cortos, lo que la llevó a estar a punto de meterse en serios problemas varias veces. Sin embargo, 19 días después, ella y su equipo finalmente llegan al campamento base del K2 y comienzan a prepararse para el ascenso. Además, planeaban ascender en estilo alpino, con equipo mínimo y sin cuerdas. Este es un punto muy importante, ya que no ayudaron a otros alpinistas a instalar cuerdas fijas y no gastaron energía en ello. Sin embargo, más tarde se les vio conectados a las cuerdas de otros, lo que significa que se beneficiaron del trabajo ajeno, lo cual no es muy justo. La propia Chantal detestaba llevar mochilas pesadas. Los hombres de su equipo cargaban las tiendas, los hornillos, el combustible y las provisiones para establecer campamentos intermedios, mientras que su mochila era extraordinariamente pequeña, con un pato de peluche en el armazón y casi sin cosas pesadas dentro. Ella se complacía en usar la atención de los hombres para evitar las cargas. A muchos les parecía entonces que el equipo suizo no era capaz de ascender a la cima. Unas semanas después, Chantal también lo sintió. Se distanció de los suyos y se acercó a los estadounidenses Ed Viesturs y Scott Fisher como si apostara por otro caballo. En su equipo, como recordamos, también estaba Thor Kaiser, a quien ella parecía ignorar. Tiempo después, los suizos decidieron asaltar la cima, pero fueron detenidos por una tormenta. Regresaron al campamento base y se fueron a casa, declarando que había demasiada gente en la montaña. Según la ley de Pakistán, que prohíbe a los alpinistas cambiar de una expedición a otra, Chantal también debería haberse ido a casa con los suizos. Pero Chantal no quería irse sin un intento serio de asalto. Entonces, Thor Kaiser le ofreció unirse a su equipo y ascender la montaña juntos, a pesar de violar las leyes pakistaníes. Obviamente, el alpinista quería recuperar el afecto de la francesa por todos los medios.
Sin embargo, mientras Thor instalaba cuerdas fijas y llevaba equipo a los campamentos intermedios, Chantal comenzó a dormir con su compañero Ed Weisturs. En general, en el campamento base se comportaba de manera bastante libertina, según los testigos. Finalmente, el 28 de julio, Kaiser, Weisturs, Niemann y Kopeika salieron del campamento base para asaltar la cima. Llegaron al campamento 3. Gennady Kopeika estaba 300 metros más arriba. Weisturs y Niemann dormían en una tienda, y Thor aparte. Cuando, de noche, de repente oyó pasos, era Chantal. Esperando a que los hombres salieran del campamento base, se puso tranquilamente los crampones, llenó una botella de agua y subió ligera de equipaje. Después de encontrarse, continuaron el ascenso juntos. Los demás alpinistas, tras haber bajado, continuaron el ascenso. El 31 de julio, el tiempo estaba despejado. Thor cargaba un equipo muy pesado: una tienda de campaña, un hornillo, un saco de dormir, comida y cuerdas. Al cabo de un tiempo, se vieron obligados a dejar parte del equipo. Abandonaron los sacos de dormir, una cuerda y la mayor parte de las provisiones. Entonces, moverse se hizo más fácil, pero la noche los detuvo. Después de pasar la noche sin sacos de dormir, Thor se congeló los pies. Chantal, en su delgado mono, parecía insensible a la altura. De hecho, muchos destacaron esta peculiaridad suya. Se aclimataba sorprendentemente rápido. Thor bajó a buscar equipo para traer su saco de dormir. Chantal dijo: «Ya que bajas de todos modos, trae también mi saco de dormir». Y el alpinista trajo obedientemente ambos sacos de dormir. Mientras bajaba a buscar los sacos, Thor se encontró con el alpinista Alexei Nikiforov, quien también subía sin saco de dormir con la esperanza de llegar al campamento 4. Luego, continuaron juntos. Thor agradeció la ayuda de Alexei para abrir camino en la nieve profunda. Ese día, los alpinistas no lograron llegar al campamento 4 y se vieron obligados a pasar la noche en el hombro del K2. Alexei se acostó entre los sacos de dormir de Chantal y Thor y pasaron la noche relativamente bien. Por la mañana, continuando el ascenso, el 2 de agosto, el trío llegó al campamento 4. Allí se encontraron con Beloverdín y Kopeika, que bajaban. Ellos habían sido los primeros en alcanzar la cima por la arista Abruzzi desde 1986. Habiendo pasado la noche a 8.600 metros, estaban casi sin fuerzas. Dejando la tienda y el saco de dormir a Alexei, se apresuraron a descender. Finalmente, llega el momento de su ascenso. Thor Kaiser se despertó antes del amanecer y comenzó a abrir camino en medio metro de nieve. Alexei lo siguió. Pero a 200 metros de la cima, Thor se da cuenta de que ya no tiene ninguna posibilidad de subir y bajar con vida. Había gastado todas sus fuerzas abriendo camino. Esto es lo que Jennifer Jordan escribe al respecto. Thor se sentó en la arista, intentando divisar abajo a Chantal y a Alexei para pasarles el trabajo de abrir camino. Ya no era capaz de obedecer ni siquiera las órdenes más simples. De repente, una voz fuerte y clara penetró en su conciencia. «Si quieres vivir, baja». Thor miró a su alrededor. No había nadie, pero se levantó y comenzó a descender. Chantal salió del campamento la última. Siguiendo el camino abierto, rápidamente alcanzó a Alexei. En el cuello de botella, lo adelantó y se encontró con Thor, que descendía. La tentación era grande, pero Thor no cambió su decisión porque simplemente no le quedaban fuerzas. «Pase lo que pase, que sepas que eres un gran tipo», le dijo Chantal. Él respondió que la esperaría en el campamento 4, y esta retirada de Thor salvaría no solo su vida, sino también las de Chantal y Alexei. Comenzando el descenso, Thor Kaiser encontró 50 metros de cuerda en la parte superior del cuello de botella que Alexei Nikiforov había dejado, pensando que ya no la necesitaría. Thor fijó la cuerda en el hielo e hizo un pasamanos en la parte más peligrosa del cuello de botella para que Chantal y Alexei pudieran descender de forma segura. Mientras tanto, Chantal,
quien no había gastado fuerzas en transportar carga a los campamentos, instalar cuerdas o abrir camino en la nieve profunda, con su diminuta mochila y una aclimatación verdaderamente increíble, a las 5 de la tarde del 3 de agosto de 1992, se convirtió en la cuarta mujer en ascender el K2. Fue un logro realmente grandioso. Estaba en la cima de su gloria alpinista. El K2, también conocido como la montaña asesina, es una de las cumbres más técnicamente difíciles. Pero su júbilo duró poco. Durante el ascenso, perdió sus gafas de sol. Sus ojos quedaron indefensos ante el frío, los pequeños cristales de hielo que flotaban en el aire, y lo más importante, ante los rayos ultravioleta del sol que a esa altura queman los ojos en cuestión de minutos. Estando en la cima, la alpinista se da cuenta de que se ha quedado ciega y ya no le es posible descender por sí misma. Asustada de no poder hacer la travesía sola, se metió en una cueva de nieve excavada 2 días antes por Beloverdin y comenzó a congelarse. No podía descender por sí misma, simplemente no veía a dónde ir. No habría sobrevivido a otra noche fría a esa altura. Por algún milagro, Alexei la encuentra en esa cueva. Él descendía de la cima y se topó con la alpinista congelándose. Él la obliga a levantarse y comienza a bajarla. Chantal ya no veía nada. Tenía las manos y los pies congelados y se quedaba dormida constantemente mientras caminaba. Alexei tenía que levantar constantemente a la debilitada alpinista. Y entonces la cuerda fijada por Thor acude en su ayuda. Alexei se enganchó a la cuerda, pero cuando transfirió el peso de una pierna a la otra, el crampón se desprendió de la bota y perdió el equilibrio. Cayó varios metros hasta que la cuerda lo detuvo. Si no fuera por esos pasamanos instalados por Thor, ambos alpinistas se habrían quedado para siempre en la montaña. Cuando Alexei llegó a la tienda, estaba en un estado cercano a la muerte por mal de altura, agotamiento físico y frío. Literalmente cayó en la tienda de Thor. «¿Dónde está Chantal?», preguntó Thor. «Venía detrás de mí», respondió Alexei. 45 minutos después, Thor oyó el crujido de la nieve y pasos inciertos. Tanteando el espacio con las manos, como un niño jugando a la gallinita ciega, Chantal intentaba encontrar el camino hacia abajo. No veía nada y estaba en un estado semiconsciente, pero seguía descendiendo. La arrastró a la tienda, le quitó las botas y descubrió que sus pies estaban gravemente congelados, pero aún podían calentarse. Rápidamente hirvió té, sopa y les dio chocolate. Después de pasar 3 días en el campamento 4, por encima de la llamada zona de la muerte, por encima de los 8000 metros, Thor llegó a su límite. A tal altura, incluso descansando, es imposible recuperar fuerzas. Por fuerte que seas, te mueres lentamente de todos modos. Y ahora no solo tenía que descender él mismo, sino también bajar a 2 alpinistas medio muertos. Al día siguiente, después del mediodía, comenzaron el descenso. Alexei y Thor sujetaban a Chantal por los brazos. Apenas movía las piernas y se sentaba constantemente en el suelo para descansar, luego se levantaba de nuevo, y así indefinidamente. En 3 horas no recorrieron más de 60 metros. Thor se preocupaba de que guiar a Chantal por una ladera técnicamente difícil durante la noche sería un suicidio. Decide montar la tienda. Chantal estaba sentada en la nieve, inmóvil. Alexei, a quien, al parecer, le era preciosa su propia vida, decidió continuar el descenso, dejando a Chantal con Thor. Se preparan para otra noche y enfrentan el 6º día a más de 8000 metros de altura. Al día siguiente, el tiempo era excelente, y Thor se comunicó por radio con Viesturs y Fischer en el campamento 3. Dijeron que Alexei había llegado a ellos la noche anterior y que estaban listos para salir a su encuentro y ayudar a bajar a Chantal. Mientras subían, Viesturs y Fischer vieron una ladera propensa a avalanchas y se encordaron para mayor seguridad. Alejándose un poco del campamento, Viesturs de repente sintió cómo se le erizaron los pelos de la nuca por la sensación de peligro inminente.
Inmediatamente se apresuró a cavar una cueva, esperando enterrarse bajo la avalancha antes de que llegara. Fisher lo miraba y no entendía qué pasaba. De repente, sin previo aviso, una pared de hielo y nieve lo golpeó y lo arrojó por la ladera desde una gran altura. Viesturs oyó el crujido de la capa de nieve y miró hacia arriba en el momento en que una pared de nieve golpeaba a Fisher. Viesturs se lanzó a la fosa que había cavado y la avalancha pasó por encima. Pero la suerte duró poco. La cuerda se tensó y lo sacó del agujero como a un pez con sedal, arrastrándolo 100 metros ladera abajo. Con todas sus fuerzas, intentó frenar con el piolet. Finalmente lo consiguió, se enganchó a una roca y quedaron colgados a pocos metros del abismo. Ninguno de los dos sufrió daños y continuaron el ascenso para rescatar a Chantal. Durante todo este tiempo, Thor continuó bajando lentamente a Chantal con una cuerda. Horas después, se encontró con Viesturs y Fisher. Pero para entonces, Chantal se había quedado completamente sin fuerzas. Viesturs abrió inmediatamente su mochila y se arrodilló ante Chantal, diciendo que había traído gotas para los ojos. Con cuidado, le levantó las gafas y vio sus ojos hinchados y rojos por los vasos sanguíneos reventados. Juntos, continuaron el descenso hacia el campamento 3. 2 días más estuvieron descendiendo. Poco a poco, Chantal se sintió mejor, tanto que pudo descender por sí misma. El siempre cauteloso Viesturs recuerda que el ascenso al K2 fue la única vez en su vida en que rompió su estricta regla de permanecer siempre seguro. Además, en sus recuerdos sobre el ascenso al K2, Chantal apenas menciona su estado crítico. Menciona de pasada que le dolían los ojos, y eso es todo. En cambio, relata en detalle el cálido recibimiento en el campamento, como si fuera una heroína. Esto es lo que escribe. Charlie trajo té y galletas, y caí en sus brazos. Los mexicanos me felicitaban, y la dulzura del calor de las almas humanas me llenaba hasta el borde. El único a quien Chantal no mencionó en sus memorias fue el alpinista Thor Kaiser. No se dijo ni una palabra. Al regresar, le esperaba una considerable multa por ascenso no autorizado, que la alpinista simplemente rompió y abandonó Pakistán. Por cierto, el alpinista Gennady Kopeika, en su artículo en memoria de Alexei Nikiforov, quien más tarde murió en el Everest, también ignora el papel de Thor Kaiser en el rescate de Chantal. Thor solo es mencionado de pasada como un americano sin nombre que se dio la vuelta sin llegar a la cima. Kopeika atribuye el papel de principal salvador de Chantal a Alexei, quien según él acompañó a Chantal hasta que llegaron otros alpinistas. El propio Nikiforov afirmó que Chantal no había alcanzado la cima porque no calculó bien sus fuerzas, pero aún así le contaron el ascenso. Después de la muerte de Wanda Rutkiewicz, Chantal fue la única mujer en regresar viva de la cima del K2. Fue recibida en Francia como una heroína nacional. Con Thor ya no mantuvieron relaciones. En la comunidad alpinista, Chantal se ganó una reputación ambigua. Muchos la acusaban de utilizar a los hombres para sus propios ascensos, sin preocuparse mucho por su seguridad y sus vidas en general. Incluso recibió el apodo de Viuda Negra. Sin embargo, esto es lo que el alpinista Dan Masur escribe al respecto. Chantal era la antítesis de toda esa mierda mafiosa alpinista, grandes patrocinadores y toneladas de apoyo de sherpas. Ella simplemente amaba las montañas, y todos esos tipos querían acostarse con ella. Realmente usó su cuerpo para ejercer influencia sobre los hombres, y ¿por qué no? Tenía el carácter de una ganadora. No siempre estaba alegre y feliz, le dolía la rodilla, estaba gravemente dañada. No siempre estaba en buena forma, pero era muy fuerte. A veces se exigía demasiado. Este dudoso éxito en el K2 permite a Chantal encontrar patrocinadores, y en la primavera de 1993 regresa al Everest con un equipo neozelandés. Aunque su equipo contaba con 9 alpinistas y 8 sherpas de altura, ella, por alguna razón, afirmaba que escalaba sola y mucho más rápido que sus amigos.
Este fue otro comentario que causó una terrible irritación a su alrededor. Alcanzó una altura de 8.400 metros, pero se movía demasiado lento, no iba lo suficientemente abrigada y decidió dar la vuelta. La siguiente vez solo alcanzó una altura de 8.300 metros. Sin permiso oficial, ascendió ambas cumbres con 2 sherpas. En octubre, a su regreso a Katmandú, a Chantal se le volvió a exigir una multa por ascensos ilegales, pero, sin pagar nada, regresó a Francia y criticó largamente la burocracia himalaya. Luego, Chantal va al Monte Vinson en la Antártida, donde se filma una película sobre ella. Después de esto, regresa al Everest, esta vez por la cresta noreste, que no había sido ascendida antes. Esta vez, habiendo ganado popularidad, fue una clienta de pago de la expedición de Russell Bryce. Las avalanchas hicieron imposible el paso por la ruta, y Chantal y otros clientes simplemente se agotaron, y la expedición regresó a casa. En 1995, volvió al Everest como miembro de la expedición de Rob Hall a la arista sureste. Chantal alcanza la cima sur a 8.750 metros antes de dar la vuelta. Mejor dicho, antes de que la hicieran dar la vuelta. Chantal fue la más lenta de los clientes de Rob durante todo el ascenso. Cuando se detuvo en la cima sur, Rob le puso una mano en el hombro, exigiéndole que diera la vuelta. La alpinista lo miró. Sus labios estaban azules y entumecidos, sus ojos desenfocados. Asintió en silencio, incapaz de protestar o incluso de hablar. Después de descender 30 metros, cayó por la ladera y perdió el conocimiento. Hall comprendió que tendría que arrastrarla hacia abajo. Y de nuevo, a costa de esfuerzos increíbles y de poner en peligro sus propias vidas, varios alpinistas bajaron a Chantal de la montaña. Por cierto, entre ellos estaba Ed Viesturs, quien rescataba a Chantal por segunda vez. Los alpinistas la bajaron a las tiendas, donde le dieron primeros auxilios, y Chantal se recuperó muy rápidamente. Al día siguiente, ella ya continuaba con la diversión habitual en el campamento base y caminaba como si nada hubiera pasado. Rob Hall regresó furioso y contó que había arrastrado a Chantal como un saco de patatas y que ella quedaba excluida para siempre de sus expediciones. Chantal se ganó la reputación de ser una alpinista a la que había que rescatar constantemente y que ponía en peligro las vidas de otros alpinistas. Ya la llamaban abiertamente la Viuda Negra. Y en efecto, muchos alpinistas, al salvarla, arriesgaron la oportunidad de su propia ascensión, y algunos arriesgaron sus vidas. Así lo recuerda Thor Kaiser. Chantal no se preocupaba por sí misma, no pensaba en la seguridad. Escalaba con ella porque la amaba, no porque fuera seguro. Chantal era una especie de Helena de Troya, enfurecía e inspiraba a miles de alpinistas. En 1994, la revista francesa Vertical escribió que sus ascensos parecían demasiado fáciles para tomarlos en serio. Y cuando la alpinista inglesa Alison Hargreaves murió en el K2, Chantal dijo estas palabras: «La admiro, pero miren, nos diferenciamos al menos en que yo todavía estoy viva». Después de 6 intentos fallidos de ascender el Everest, Chantal se enfocó en el Cho-Oyu, en el que aún no había habido ascensos femeninos. En 1996 fue allí con un equipo estadounidense, pero durante el asalto a la cima, el tiempo empeoró, comenzó un huracán y una ventisca. Todos sus compañeros se dieron la vuelta. Sin embargo, Chantal se quedó en la montaña, continuó el asalto y, según ella, se convirtió en la primera mujer en la cima del Cho-Oyu. Sin embargo, no tenemos pruebas de esto. No hubo testigos de su ascenso y ella no trajo ninguna foto de la cima, diciendo que la cámara se había congelado, que soplaba un viento fuerte y que se apresuró a bajar. Muchos alpinistas, por decirlo menos, dudan de este ascenso. Para su información, el tiempo era realmente terrible. Ese día, Rob Hall y Scott Fisher mueren en el Everest y Bucret rescata a varios alpinistas. Y al mismo tiempo, Chantal asciende sola el Cho-Oyu. Bueno, muchos alpinistas dudan de esto. Después del Cho-Oyu, Chantal realiza un ascenso al Manaslu.
La prensa francesa la apodó inmediatamente la mejor alpinista de su tiempo. Así la recuerda Thor Kaiser. Tenía poder sobre los hombres, bromeaba, demasiados hombres, muy poco tiempo. En varias ocasiones, sus antiguos amantes se le acercaban, mirándola como un lobo mira a una oveja. Ella los miraba directamente a la cara y decía: «Oh, lo siento, no recuerdo. ¿Nos hemos conocido antes?». Y finalmente llegamos a un desenlace muy extraño de esta historia. En el 98, en el Dhaulagiri, ella iba en un ascenso con su compañero Ang Cherin Sherpa, quien era más un amigo que un porteador de pago. Montaron la tienda en el campamento 2, cerca de las tiendas del equipo italiano. Franco Brunella advirtió a Chantal sobre una grieta más arriba en la ruta. Ella le agradeció y se encerró en la tienda con el Sherpa. Los italianos decidieron bajar para esperar a que pasara la nevada. Antes de irse, vieron la tienda de Chantal sepultada. Llamaron, pero no hubo respuesta, y se fueron. Cuando regresaron, la tienda estaba en el mismo estado. Preocupados, desenterraron la nieve y encontraron a Chantal y al Sherpa muertos en sus sacos de dormir. Chantal tenía la mandíbula deformada y el cuello roto. El Sherpa, al parecer, simplemente se había asfixiado. No es difícil adivinar que esta muerte les pareció extraña a muchos. Murieron no en un ascenso, sino en el campamento base, en su propia tienda. Se presume que les cayó un bloque de hielo, pero nadie lo vio, y lo que realmente pasó allí, nadie lo sabe. El cuerpo de Chantal fue trasladado a Francia, donde fue cremado. Por cierto, ella había escrito un extenso testamento sobre cómo debía ser enterrada, con instrucciones detalladas. Por ejemplo, después de la misa debía resonar en el aire una fuerte risa de Chantal, grabada por ella especialmente para la ocasión. De su testamento, sus deseos aún no se han cumplido. Ella quería que sus cenizas fueran esparcidas en tantos lugares que sus familiares todavía no han visitado todos. Esta es una historia interesante, ambigua y muy enrevesada. Todo lo que piensen sobre ella, escríbanlo en los comentarios. No olviden dar un me gusta, no olviden suscribirse al canal, si es que aún no están suscritos.